Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, los rumores y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, y hoy tenemos uno jugosísimo. Si eres nuevo por aquí, corre a suscribirte. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo porque créeme, no te querrás perder ni una sola de nuestras exclusivas. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han hecho temblar los corazones de miles, de dos personas que desataron una pasión arrolladora en la pantalla y fuera de ella, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyes. Vamos a sumergirnos en ese romance que nos tuvo a todos en vilo, en esas miradas que lo decían todo, y sobre todo, en ese pillados infraganti que nadie te contó con todos los detalles. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de salseo, de información privilegiada y de momentos que te harán decir, no puede ser. Recuerdo perfectamente la primera vez que Ande y Kerem aparecieron juntos en pantalla. Era como si el universo se hubiera alineado para crear la pareja perfecta. Senkalkap o Love is in the air como la conocimos en muchos países, fue un boom mundial, y no solo por la trama, que sí, era adictiva, sino por la química innegable entre Eda y Serkan. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que ese amor traspasa la pantalla? No era solo una cuestión de actuación brillante, la manera en que se miraban, la intensidad de sus interacciones, todo gritaba a un sentimiento más profundo. Y es que, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto parejas en pantalla que, aunque actúen bien, no logran transmitir esa chispa, esa conexión genuina que te hace creer en el amor? Ande y Kerem tenían eso, y lo tenían a raudales. Durante el rodaje los rumores no paraban de crecer. Fotos robadas en sets, miradas cómplices durante las entrevistas, risas fuera de guión. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando. Ellos, por supuesto, se mantenían en silencio, profesionales al máximo, alimentando aún más la especulación. Negaban cualquier relación que fuera más allá de la amistad y el compañerismo, pero ¿quién les creía? Nadie. Y con razón. Era una estrategia clásica, por supuesto. Mantener la expectación, alimentar el morbo y sobre todo proteger su privacidad en medio del huracán mediático. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y el fuego en este caso, era una llama ardiente que consumía la pantalla y que, poco a poco, comenzaba a incendiar sus vidas fuera de ella. Los sets se convirtieron en un hervidero de rumores, los maquilladores y estilistas en los confidentes involuntarios, y las redes sociales en el campo de batalla donde los fans analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación en busca de la confirmación definitiva. El primer pillados infraganti que realmente encendió la mecha fue durante unas vacaciones en Maldivas. Ambos compartieron fotos en sus redes sociales con paisajes paradisíacos, atardeceres de ensueño. Pero por separado. Claro, muy discretos ellos. Sin embargo, los fans, que somos más astutos que un zorro, notaron pequeños detalles reveladores, la misma tumbona, la misma toalla del mismo pedazo de cielo en las fotos. Era evidente que estaban juntos, disfrutando de unos días de relax en el paraíso. La prensa turca se volvió loca, las redes sociales explotaron, y Ande y Kerem seguían negándolo. Imagínense el revuelo. Las Maldivas, un destino romántico por excelencia, y ellos, dos de las estrellas más candentes del momento, casualmente vacacionando en el mismo lugar. Era una negación tan absurda que solo lograba aumentar la sospecha y la fascinación del público. Los memes inundaron las redes, las teorías conspirativas se multiplicaron, y la prensa sensacionalista no paraba de publicar artículos con titulares cada vez más escandalosos. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después comenzaron a aparecer fotos de ellos paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, abrazados. Ya no podían ocultarlo más. Sin embargo, lo que realmente terminó por confirmar la relación fue un vídeo filtrado por un paparazzi. En él se veía a Ande y Kerem cenando en un restaurante muy romántico, riendo, conversando animadamente y en un momento dado, besándose. Un beso apasionado que dejaba claro que lo suyo era mucho más que una simple amistad. Ese beso no fue solo un beso. Fue la confirmación oficial, el sello de aprobación de la historia de amor que todos queríamos creer. Fue un momento icónico que quedó grabado en la memoria colectiva de los fans, un instante mágico que parecía sacado directamente de una película romántica. Ese vídeo fue la bomba. La confirmación que todos esperábamos.
La prueba irrefutable de que Ande y Kerem eran pareja. A partir de ese momento, dejaron de esconderse. Comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos, a compartir fotos en sus redes sociales, a dedicarse mensajes cariñosos. Estábamos viviendo un cuento de hadas. De repente todo era felicidad, amor y glamour. Alfombras rojas, viajes exóticos, entrevistas conjuntas, gestos románticos en público. Parecía que la vida de Ande y Kerem era un sueño hecho realidad, una fantasía romántica que se extendía más allá de la pantalla. Pero, ¿qué es lo que nadie te contó sobre todo esto? Pues bien, detrás de esa fachada de perfección, de esa imagen idílica que proyectaban, había mucho más. Según fuentes cercanas a la pareja, la presión mediática era asfixiante. Constantemente estaban siendo perseguidos por los paparazzi, juzgados por los fans y criticados por los medios. Esto, obviamente, afectó la relación. Imaginen vivir bajo el microscopio las 24 horas del día, con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada, cada gesto diseccionado. La falta de privacidad, el constante escrutinio público, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso debe ser agotador, incluso para las estrellas más experimentadas. Además, sus agendas laborales eran muy complicadas. Ambos estaban muy ocupados con sus proyectos, lo que les dejaba poco tiempo para estar juntos. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, las entrevistas. Todo esto fue minando la relación poco a poco. El tiempo es un recurso valioso y cuando se trata de construir una relación sólida, es fundamental tener tiempo para compartir, para conectar, para simplemente estar juntos. La falta de tiempo combinada con el estrés laboral puede ser un cóctel explosivo para cualquier pareja. Otro factor importante fue la diferencia de personalidades. Ande es una persona más reservada, más discreta, mientras que Kerem es más extrovertido, más espontáneo. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, terminaron generando conflictos. Como suele suceder, lo que inicialmente te atrae de una persona, con el tiempo puede convertirse en una fuente de fricción. La introversión de Ande y la extroversión de Kerem, aunque complementarias en un principio, probablemente generaron malentendidos y dificultades para comunicarse. Y por último, pero no menos importante, la sombra de sus exparejas. Ande había tenido una relación muy mediática con Murat Dalkl, un famoso cantante turco, y Kerem también había tenido varias relaciones conocidas. Estas relaciones pasadas, aunque aparentemente superadas, seguían generando tensión y celos. El pasado siempre vuelve, dicen, y en el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica, las relaciones anteriores pueden ser un fantasma constante que amenaza la estabilidad de la pareja actual. Todo esto, sumado a la presión mediática y a las agendas laborales imposibles, terminó por desgastar la relación. Después de 1 año y medio de romance, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas hubiera terminado. El comunicado oficial, como suele suceder en estos casos, fue ambiguo y lleno de eufemismos. Hablaban de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban, de la necesidad de enfocarse en sus respectivas carreras. Pero la verdadera razón detrás de la ruptura, seguía siendo un misterio. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales fueron las que ya hemos mencionado: la presión mediática, las agendas laborales complicadas, las diferencias de personalidades. Pero, según algunas fuentes, hubo algo más. Rumores de infidelidades de terceros en discordia. Rumores que, por supuesto, nunca fueron confirmados. En el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Es difícil separar la verdad de la ficción, y a menudo, las historias se inflan y se distorsionan con el tiempo. Pero la persistencia de los rumores de infidelidad, aunque no confirmados, sembraron la duda y alimentaron la especulación entre los fans. Lo cierto es que Ande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su vida, con sus proyectos, con sus sueños. Y aunque su historia de amor fue breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Se convirtieron en un referente para una generación, en un símbolo del amor moderno, en una inspiración para miles de personas que creían en el poder de la conexión y la pasión. Pero aquí viene la parte que nadie te contó, la verdadera chicha del asunto, la cereza del pastel.
Aunque oficialmente están separados y han rehecho sus vidas, o al menos, lo intentan, existen rumores persistentes, alimentados por pequeñas pistas en redes sociales, por encuentros casuales captados por fans avispados, de que todavía hay algo entre ellos. Algunos dicen que se siguen viendo en secreto, que mantienen una relación de amistad muy cercana, y que incluso podrían estar dándose una segunda oportunidad. La idea de una reconciliación es un sueño para muchos fans, una esperanza que se niegan a abandonar. Cada like en redes sociales, cada comentario ambiguo, cada fotografía sospechosa es interpretada como una señal, como una prueba de que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo. ¿Será verdad? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia de amor fue una de las más apasionantes y mediáticas de los últimos años, y que siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Su química en pantalla fue innegable y, aunque su relación no funcionó a largo plazo, nos regalaron momentos inolvidables. La magia de Eda y Serkan, la intensidad de su amor en la pantalla, sigue resonando en el corazón de los fans, y es posible que en el fondo, tanto Hande como Kerem recuerden con cariño esa etapa de sus vidas. Y ahora, cuéntame tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál fue tu momento favorito de su relación? ¿Crees que la presión mediática realmente destruyó su relación, o había otros factores en juego? Déjame tus comentarios aquí abajo. Quiero saber tu opinión. Quiero saber si eres team reconciliación o si crees que es mejor que cada uno siga su camino. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas enterado de cosas que no sabías y sobre todo, que te hayas entretenido. Recuerda que aquí en mi canal siempre encontrarás información de primera mano, rumores jugosos y análisis exhaustivos del mundo del espectáculo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, analizar los detalles y especular sobre el futuro. Gracias por verme un día más. No olvides darle like al vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte al canal. Dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Si llegaste hasta aquí, eres de los míos, un verdadero fan del salseo y del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao. No te olvides de comentar, Quiero saber tu opinión sobre Hande y Kerem. Like, comparte, suscríbete. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz.